que son las viviendas que van a darle solución a las familias más pobres, a las familias que tienen menos oportunidades en el país. Y es por esto que le hemos venido dando seguimiento desde ya hace varios meses a el trabajo que ha hecho el ministro de Vivienda, donde tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en una comparecencia en el plenario, donde también todos hemos estado ejerciendo el control político enfocados de que llegue la solución a estas familias que tanto necesitan de un techo digno. Hoy estamos acá también a raíz del acercamiento con el Foro Nacional de Vivienda, que les preocupa la ejecución que ha tenido el ministerio, que ha tenido el BAMBI, específicamente con los recursos asignados para vivienda de interés social. Y por eso es que vamos a presentar la ejecución que se ha tenido durante este primer cuatrimestre, para que sea de conocimiento público y que todos los costarricenses sepan de la mala ejecución y de la poca planificación que se está teniendo para poder darle solución de vivienda a los costarricenses que están demandando de esta solución. Vamos a iniciar con una breve presentación donde tenemos, tal vez Miguel, nos ayudas ahí a pasar la presentación, donde tenemos la ejecución presupuestaria al 30 de abril del 2015. Dice que en la adjudicación de bonos de artículo 59, que es el bono completo que se le asigna a las familias de menores recursos, tuvo una ejecución de 1.034 millones de colones, cuando el presupuesto era de 12.030 millones de colones, lo que representa una ejecución apenas del 8.6%. Esa ha sido la ejecución del primer cuatrimestre del artículo 59. Después, en la adjudicación de bonos ordinarios, fue 13.079 millones de un presupuesto de 18.045 millones. Esto significa un 72% de ejecución en este rubro. En los recursos no asignados del artículo 59, ese monto que se dejó de ejecutar representa 687 viviendas que se dejaron de construir con esos recursos que no fueron ejecutados, y de los bonos ordinarios representan 764 viviendas que se dejaron de construir por una mala ejecución. En total, entre artículo 59 y bono ordinario, se dejaron de ejecutar 1.451 viviendas en el territorio nacional. En la siguiente gráfica, en la siguiente filmina, ahí es donde están los rubros. También podemos ver el superávit que se tiene al 30 de abril del 2015, eso es ya la sumatoria total, donde tenemos 30.075 millones y una ejecución únicamente de 14.113 millones. Y después ahí tienen los datos de artículo 59, donde el presupuesto era de 12.000, se ejecutaron solamente 1.034 y una subejecución de 10.996. En el bono ordinario, el presupuesto eran 18.045 millones y la ejecución fueron 13.079 millones para una subejecución de 4.966 millones. En la gráfica que sigue se demuestra, por lo menos más visualmente, lo presupuestado, que son los 12.000 millones en artículo 59, y la barra del centro, que es la ejecución de 1.034 para una no ejecución de 10.996 millones de colones. Y en el bono ordinario tenemos en la barra de la izquierda el presupuesto de 18.045 millones y una ejecución de 13.079 millones para una no adjudicación de 4.966 millones de colones. El total de la sumatoria de bono artículo 59 y bono ordinario, donde tenemos
687 viviendas no construidas en artículo 59 y 764 viviendas no construidas de bono ordinario para un total de 1.451 viviendas. Básicamente que el superávit de FUSOBI del periodo y el superávit acumulado del BAMBI, esta baja adjudicación en los recursos de FUSOBI en el periodo mantiene un superávit de 15.962 millones, que sumado con el superávit que acumula sin adjudicarse de 14.117 millones del 2014, se está redondeando a 30.079 millones de colones. O sea, si sumamos el superávit que se traía del 2014 con el superávit de este primer cuatrimestre, estamos teniendo 30.079 millones de superávit. Y el superávit acumulado del BAMBI al 31 de diciembre del 2014 fue de 136.000 millones de colones y al 30 de abril se incrementó a 141.000 millones de colones. En la ejecución presupuestaria al 1 de mayo del 2015, tenemos que el superávit del 2014 al 31 de diciembre del 2014 fue un presupuesto que teníamos de 101.008 millones, se adjudicaron solamente 73.110 millones, para una no adjudicación de 27.536 millones. El superávit al 2014, al 1 de mayo del 2015, tenemos un total de 101.008 millones para una adjudicación de 86.529 millones y un monto no adjudicado de 14.117 millones. Y en el superávit 2015, que son los rubros que ya habíamos visto anteriormente, donde tenemos artículo 59, 12.030 millones, una adjudicación de 1.034, con una no adjudicación de 10.996, y un bono ordinario presupuestado por 18.000 millones y no adjudicado por 13.000 millones para una no adjudicación de 4.966 millones de colones. El superávit de FUSOBI 2014-2015, a diciembre del 2014 teníamos 27.536 millones y para abril del 2015 este se incrementó a llegar a 30.079 millones de colones. El superávit acumulado del BAMBI a diciembre del 2013, para tener una comparación y ver el comportamiento de cómo ha venido incrementando este superávit, a diciembre del 2013 el BAMBI tenía un superávit acumulado de 117.000 millones. A diciembre del 2014 tenía un superávit acumulado de 136.498 millones y para abril del 2015 el superávit ya se acumula en 140.843 millones de colones. Al final de cuentas, este superávit que vemos que va incrementando significa que estamos dejando de construir viviendas a familias que están demandando y necesitando esta solución. Y también tenemos otras partidas dentro del superávit acumulado que fueron los recursos para beneficiarios del huracán Thomas, que se habían presupuestado 25.851 millones y se han adjudicado únicamente 2.190 millones, por lo tanto están sin adjudicar 23.661 millones de colones. Y peor aún es que ya la Comisión Nacional de Emergencias está solicitándole al BAMBI devolver estos recursos por no haberlos ejecutados, cuando no se le ha resuelto el problema a las familias que fueron afectadas por el huracán Thomas. También tenemos los recursos solicitados para el Triángulo de Solidaridad, donde se presupuestaron 1.000 millones y se han adjudicado únicamente 82 millones, por lo tanto se han dejado de adjudicar 918 millones de colones. Estos datos, que son los datos que reflejan la ejecución de este primer cuatrimestre del 2015, y también estamos comparando con la no ejecución del 2014, son alarmantes porque aquí estamos hablando de seres humanos, los que están quedando sin ser beneficiarios de una casa que podría estarles dando la solución. Y además de eso,
también estos proyectos que se están dejando de construir son proyectos que están dejando de generar empleo hoy en la economía costarricense, que para nadie es un secreto que el principal problema que tenemos en Costa Rica es un problema de empleo. Y es por eso que estamos haciéndole un llamado vehemente al presidente para que le ponga todos los focos y atención a esta problemática que hemos venido insistiendo acá desde la Asamblea Legislativa, las diferentes fracciones representadas acá en el Congreso, y que vamos a seguir insistiendo para que pueda llevarse la solución a estas familias que están necesitando una vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, don Johnny. Voy a darle la palabra al representante del Partido de Liberación Nacional, el primer secretario de la Asamblea Legislativa, don Juan Marín. Vamos a ver si lo ponemos en sencillo todo este tema. Nosotros estamos preocupados por el artículo 59. Nuestra lucha con el ministro de Vivienda es que los recursos del artículo 59 de la ley del BAMBI, del Sistema Financiero para la Vivienda, son los que van a la gente más pobre. Aquí incluye el terreno y incluye la casa, la gente que no tiene un terrenito donde construir una vivienda. Esos son los recursos que no se están ejecutando. Esos son los recursos que el ministro no quiere ejecutar. Los otros, y esos son los que aprueba la Junta Directiva del BAMBI, son los proyectos para la gente más pobre de este país. Los otros que sí se están ejecutando y que son los que más se ejecutan, esos ni siquiera pasan por la Junta Directiva del BAMBI. ¿Por qué? Porque esos son los recursos que se distribuyen en las ventanillas autorizadas, llámese mutuales, Sistema Bancario Nacional, cooperativas autorizadas, etcétera. Eso es para aquellas personas que tienen un lote propio y que tienen la posibilidad de ir a la ventanilla y decir, mire, yo cumplo con los requisitos, y le dan el bono. Eso ni siquiera el ministro de Vivienda se entera de cuántos son, simple y sencillamente van sumando en las cifras. Esos opera el sistema de manera natural, de manera simple. El que tiene un terrenito, cumple con los requisitos, va a la mutual en cualquiera de las provincias, o va a una cooperativa de vivienda, o va a cualquiera de las entidades autorizadas y tramita el bono. Y simple y sencillamente se lo tramitan Fundación Costa Rica Canadá, cualquiera, y se lo aprueban. ¿Qué es lo que está haciendo el ministro de Vivienda? No está atendiendo erradicación de tugurios, no está atendiendo urbanizaciones en cualquier parte del territorio nacional donde están los proyectos que sí tienen que pasar por el filtro del FOSUBI y por el filtro del BAMBI para que se aprueben 50 casitas, 20, 30, con proyectos en todo el país. ¿A quién no le está dando vivienda a este gobierno? A la gente más pobre de este país. Porque si todos esos costarricenses tuviesen la posibilidad de un lote, de un terreno, ya hubiesen resuelto el problema. Hay gente que tiene 6 años, o 5 años, o 3 años, porque los proyectos para madurarse duran 3 años, o 3 años y medio con toda la tramitología. ¿Qué es lo que no está haciendo este gobierno? Atender las emergencias. Vea que ni siquiera, solo han gastado 1.000 millones en el tema de tomas. Y si uno analiza la nota que le mandamos al presidente con todos los números, es que ni siquiera los recursos del Triángulo de Solidaridad, donde solo hay 82 millones adjudicados de 1.000 millones para resolver el tema del Triángulo de Solidaridad. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en sencillo? El presidente solo viajar, deja a sus ministros sueltos y al final no le están ayudando. Y aquí más bien, antes que una nota respetuosa al presidente, porque ya le habíamos pedido que de manera respetuosa que las fracciones del bloque de oposición le pedíamos el cambio de ministro y dijo que no porque no nos contestó, entonces entendemos que no lo va a quitar, pero entendemos que con esa viajadera fuera del país, gobernando en Europa, que no le resuelve el problema a los más pobres de este país, y que aquí hay un superávit creciente. Este es de abril. Aquí trajimos al ministro, aquí lo interpelamos y dijo que no era superávit, que eran recursos reservados.
Esa cuenta presupuestaria no existe en el manual de contabilidad ni normas internacionales para el sector público. O sea, no existe, no es una partida contable, es más, no existe recursos reservados. ¿Qué es lo que más nos duele a nosotros? Que los más pobres de este país en vivienda no tienen, es más, los tienen con respiración artificial porque el ministro no quiere. Y ese es el problema que estamos denunciando hoy. Le estamos de nuevo diciendo al presidente: vea, presidente, la Contralora lo dijo ayer, quien no ejecuta la plata, una de las instituciones que no ejecuta la plata es el BAMBI. Ahí está en el informe, la Contraloría. Aquí estamos con los números reales en el primer trimestre de este año, y si estos números van a ser crecientes a julio, ¿verdad?, o a junio, que a finales de este mes, cuando vuelvan a estar otra vez los números, lo que le queremos decir al ministro es: ministro, usted le está haciendo daño a la gente más pobre de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado don Juan Marín. Vamos a escuchar las palabras del jefe de fracción de Renovación Costarricense, don Gonzalo Ramírez. Gracias, buenas tardes. Yo creo que aquí hay una realidad que ni nosotros como diputados ni ustedes como comunicadores podemos dejar pasar. ¿Cuál es la realidad? Es que hay 1.451 millones de colones sin ejecutar. Un periodo legislativo o un periodo del Poder Ejecutivo, un periodo presidencial en Costa Rica es de 4 años. Llevamos ya 1 año y la gente más pobre de este país no recibe la oportunidad de tener casa. La gente que tal vez un poquito más tiene de los que menos tienen, tiene muy poca oportunidad. La clase media tiene ninguna oportunidad. Entonces tenemos un jefe de cartera, un jefe de vivienda en Costa Rica que no ha dado resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Si estuviera este ministro en una empresa, contratado en una empresa privada y tiene más de 1 año y no da resultado, le aseguro que cualquier empresa ya lo hubiera despedido. Pero parece ser que nuestro presidente se encuentra muy ocupado con otros vientos fuera del país y poco ocupado con qué y cómo tenemos que solucionar con la clase más necesitada del país. Hoy, una vez más, como bloque, nos unimos no en contra de alguien, sino a favor de miles de costarricenses que necesitan una respuesta y que esa respuesta se tiene que dar por encima de quien está ahí. Hoy, el que ha estado en ese lugar hablando del ministro Pujol, yo creo que él solo debería de reconocer que es muy buen académico, que es muy buen profesor, que le ayudaría mucho a nuestros estudiantes en la universidad, pero que ejecutando y siendo pragmático no es su fuerte, y al no ser su fuerte y ayudarle al presidente y diciéndole mejor me voy para que usted ponga a alguien que funcione dentro del Ministerio de Vivienda. Hoy, una vez más, no solamente le presentamos al presidente de la República, al honorable presidente don Luis Guillermo Solís, esta carta como diferentes fracciones y como bloque, sino que le solicitamos y le recordamos al presidente de la República que por favor piense no en una persona, sino en las miles de personas que hoy en estos aguaceros no tienen dónde estar, no tienen dónde llevar a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, y hoy, mientras que ellos duermen en una buena cama y en un buen techo, hay miles de costarricenses que no tienen dónde dormir. Así que les solicitamos de forma vehemente y de forma respetuosa que por favor haga algo con el ministro Pujol y que por favor haga algo con el próximo jerarca que tenga que nombrar, o si no, que se quede en Costa Rica y que haga las de presidente con recargo con el ministro de Vivienda, pero no puede ser que haya esta barbaridad en Costa Rica. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a escuchar el mensaje del diputado jefe de fracción de Restauración Nacional, don Fabricio Alvarado. Muy buenas tardes a todos. Creo que lo que los compañeros ya han expuesto
pues da claridad respecto a lo que queremos con este tema. Como bien lo han expuesto los compañeros, le hemos enviado una carta de parte de las fracciones o de algunas fracciones de este Parlamento, 6 fracciones en particular, pidiéndole al presidente de la República que tome cartas en el asunto y exponiéndole algunos de los datos que ya le han compartido mis compañeros. Pero quiero hacerle un resumen pues muy rápido de todo lo que ellos han dicho. 91.4% de no ejecución en la adjudicación del bono completo, lote y casa. 91.4% de no ejecución, eso es un número que me parece a considerar. En la totalidad de lo no adjudicado encontramos casi 16.000 millones de colones no adjudicados y un total de 1.451 casas que no han sido construidas, 1.451 familias que no tienen una vivienda digna, y que me parece a mí que lo que nos hace entender esto es que para este gobierno el tema vivienda no es una prioridad. Hemos ya no sé cuántas conferencias de prensa hemos dado acá, diferentes diputados de diferentes fracciones, hemos hecho llamados vehementes al gobierno, me parece que son 4 o 5 veces las que hemos hablado de este tema acá con representantes de estas familias que están afectadas, que no tienen dónde vivir, que van a ser trasladadas algunas de ellas y no saben a dónde, y esta es la hora en que ni el señor presidente de la República ni el señor ministro de Vivienda han dado una respuesta certera. Es más, aquí lo señalamos en el comunicado de prensa, esta es la hora en que, a pesar de que el gobierno dijo que iba a erradicar los precarios o iba a trabajar en la erradicación de los precarios, no se ha presentado una política de erradicación de los 391 precarios que existen en el país. Esa es clara señal de que para este gobierno no es prioridad un tema tan fundamental y tan básico como el tema vivienda. Nuestro llamado es, ya hicimos un llamado en la anterior conferencia de prensa para que fuera destituido el ministro de la Vivienda. El señor presidente no ha querido hacerlo, a pesar de que aquí los números claramente dicen que ha sido deficiente su trabajo, ha sido deficiente su labor y la de todo el sector vivienda en general, pero creo que con esta nueva carta esperamos ahora sí alguna respuesta del señor presidente de la República, en el sentido de que tiene que haber un cambio de rumbo, porque hasta el momento no ha habido rumbo en el tema vivienda de parte de este gobierno, que ha tenido otras prioridades definitivamente, como la de viajar, que mencionaba el compañero Juan Marín, y otras más que realmente están muy alejadas del sector vivienda y del tema vivienda, que, repito, es un tema para nosotros de suma importancia, porque no estamos hablando solamente las personas de clase baja que están necesitando vivienda porque no tienen una vivienda digna, sino también la clase media está sufriendo situaciones difíciles para poder adquirir una vivienda. Se le hicieron propuestas en la comparecencia acá, yo le hice algunas propuestas al señor ministro de Vivienda y mis compañeros también las hicieron, pero lamentablemente no ha habido respuestas y pareciera que está prácticamente inoperante este ministerio, y lamentablemente pues esperamos que esto empiece a caminar, porque ya pasó 1 año y 1 mes y seguimos casi que en la misma situación con la que se empezó en este gobierno. Así que de parte de la fracción de Restauración Nacional, unida a estas 5 fracciones, esperamos y exigimos del presidente de la República una respuesta en este tema que es tan prioritario y que está afectando a tantas familias de este país. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a escuchar al representante del Movimiento Libertario, el subjefe de la fracción, don José Alberto Alfaro. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Desde la línea de pensamiento del Movimiento Libertario también nos unimos a este bloque de oposición. Estamos sumamente preocupados de la carencia que tiene el gobierno de la República de un plan nacional de inversión pública. Sabemos que en esta la legislatura pasada aprobamos una serie de empréstitos fuertes por parte del BID para hacer carreteras. Hay una serie de obras de infraestructura, aunado a este cúmulo de dinero que existe en el Ministerio de la Vivienda, que sería o es indispensable para el desarrollo de obra pública, que eso a su vez implica una serie de empleos que se generarían y se generarían con estas obras, y además de eso todo lo que representa para el dinamismo de la economía nacional. Tomamos en cuenta que es visible a todas luces las veces que hemos
innumerables ocasiones que hemos ido a nuestras comunidades y vemos que el problema de vivienda es un problema craso, un problema que debe ser debidamente investido por parte del Gobierno de la República como una prioridad. El problema de vivienda sigue siendo una necesidad en una gran cantidad de familias costarricenses que no tienen un techo en estos momentos, y eso debe de demostrarse inmediatamente, sobre todo que hay un superávit que debe ser ejecutado a la mayor brevedad posible. Esa ausencia de plan nacional para inversión pública debe ser un norte a partir de este momento de parte del Gobierno de la República, y con eso se consiguen una serie o se cumplen una serie de circunstancias de beneficio para nuestro país. El mensaje de parte del Partido Movimiento Libertario es que suscribimos este documento y queremos unirnos y formar parte de esta presión que tenemos o que vamos a empezar a hacer a partir de ahora para que en los próximos días exista más ejecutibilidad en cuanto a esos dineros que deben de redundar en el beneficio de los más necesitados de nuestro país. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a terminar esta conferencia de prensa con las palabras del señor diputado de la Unidad Social Cristiana, Gerardo Vargas Rojas. Muy buenas tardes. El principal compromiso de este gobierno fue luchar contra la pobreza y la pobreza extrema. Y si vemos los números del sistema financiero para la vivienda del último año, son realmente alarmantes. Imagínense ustedes que a principios de año denunciábamos nosotros en esta Asamblea Legislativa y trajimos aquí al señor ministro a interpelarlo por la falta de ejecución de 26.000 millones en el caso del artículo 59, que son los fondos para extrema pobreza. Un gobierno que se comprometió a luchar contra la pobreza y más contra la extrema pobreza, un gobierno que inicia con un programa que se llama Puente del Desarrollo para combatir la extrema pobreza, el cual vemos con esperanza, pero resulta que cuando le toca ejecutar fondos para luchar contra la extrema pobreza, deja de utilizar 26.000 millones durante el 2014. Y cuando le decimos al señor ministro aquí, hace unos meses, señor ministro, usted dejó de utilizar 26.000 millones, el señor ministro nos dice, esos fondos están comprometidos. Nunca entendimos cuál es el compromiso de esos fondos, porque hasta donde entendemos, el compromiso se adquiere con la adjudicación. Bueno, resulta que 4 meses después, todavía de esos 26.000 millones, hay 14.000 sin ejecutar. O sea, el 30 de abril, de esos 26.000 millones que denunciamos que había superávit al 31 de diciembre, si los revisamos al 30 de abril, 4 meses después, ya habiendo pasado la tercera parte del año, los 4 primeros meses del año, hay todavía 14.000 sin adjudicar. No hablemos de ejecutar, hablemos de adjudicar. Si nos vamos, si decimos, bueno, el año pasado se subejecutaron 26.000 millones, ¿y cuántos de esos 26.000, cuánto? El presupuesto eran 34.000 millones para luchar contra la extrema pobreza. Eran 34.000 millones y si hacemos un corte al 30 de abril del año 2014, se habían ejecutado en ese momento el 18% de esos 34.000. Y aún así a final de año sobraron 26.000 millones. Si hacemos el mismo corte al año 2015, de los 36.000, ya no hay 34.000, este año ya hay 36.000 millones para el artículo 59. De esos 36.000 millones, resulta que apenas se ha ejecutado menos del 3%. O sea, si el año pasado a estas alturas se había ejecutado el 18% y este año se ha ejecutado menos del 3%, ¿qué nos esperará a fin de año? Sobrarán más de 26.000 millones que sobraron el año pasado si por la víspera se saca el día. Estos números son realmente alarmantes. Yo parafrasearía aquí al expresidente de la República, Luis Alberto Monge, y le diría al señor presidente de la República
que regrese a la tierra, que lo queremos gobernando en Costa Rica y que en el sector vivienda ocupamos que tome decisiones, ocupamos que los fondos asignados para luchar contra la extrema pobreza, su principal compromiso de campaña, no se están ejecutando, que nos asegure a los costarricenses que esos 36.000 millones van a ser ejecutados, porque hasta el 30 de abril solamente hay ejecutados menos del 3%, solamente hay ejecutados 1.034 millones de 36.000 millones. Muchas gracias. Muchas gracias. Así terminamos esta conferencia de prensa.